El panorama del comercio internacional en Venezuela y a nivel mundial es muy diverso y está sujeto a cambios constantes. En el caso específico de Venezuela, las condiciones económicas y políticas han afectado significativamente su participación en el comercio global. Según datos del Banco Mundial, las exportaciones de Venezuela se han visto afectadas por la caída de los precios del petróleo, siendo este su principal producto de exportación. Esto ha llevado a una disminución en los ingresos generados por las exportaciones y a dificultades para cubrir las importaciones necesarias para satisfacer la demanda interna. Podemos conocer que a nivel mundial el comercio internacional ha experimentado importantes cambios, debido a distintos factores como lo son las tensiones comerciales entre países, la pandemia de COVID-19 y la reconfiguración de cadenas de suministros. 2023, un año desafiante para el comercio. El comercio mundial cayó un 3% y a 31 billones de dólares en 2023, después de alcanzar su punto máximo en 2022. La recesión fue impulsada por una menor demanda en las economías desarrolladas y un comercio más débil en Asia Oriental y América Latina. La recesión fue impulsada por una caída del 5% en el comercio de bienes. Mientras tanto, el comercio de servicios contrató la tendencia negativa, creciendo un 8%. El sector fue impulsado por un aumento de casi el 40% en el turismo y los servicios relacionados con el viaje. Ahora nos vamos a remontar a finales de 2023, donde el último trimestre del año trajo signos de estabilización total, particularmente en las regiones en desarrollo, lo que sugirió el comienzo de una fase de recuperación. La mayoría de los sectores experimentaron un repunte, aunque para sorpresa de todos nosotros, el comercio de ropa y accesorios continuó contrayéndose. ¿Y quieres saber cómo? Decayó un 13% según la UNTAC. Es un hecho que el comercio internacional es uno de los motores fundamentales del crecimiento económico mundial. Sin embargo, esta industria se encuentra permanentemente influenciada por ciertos factores, como lo son las fuerzas geopolíticas, los avances tecnológicos y los cambios en los consumidores. Si bien este dinamismo es mayormente positivo, por lo cual hemos logrado ver a lo largo de los años, también es cierto que también le concede una gran cantidad de desafíos, como se demostró durante la pandemia por COVID-19, a la cual a todos nos asombró. Pero para tratar de entender su comportamiento, la Organización Mundial del Comercio publicó su reporte llamado Perspectivas y Estadísticas, en el que se analizó el crecimiento que puede tener el comercio internacional este 2024. Pero vamos a conocer qué investigaron en ello. Y sí, como te estaba contando, el comercio mundial repuntará este 2024. Según el último informe del Global Trade Update de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, el comercio mundial se recuperará en 2024, tras varios trimestres de descenso. Esta noticia fue sumamente positiva para todas las personas a nivel mundial, debido a que las cifras iniciales apuntan a una contracción del comercio mundial de $1 billón el año pasado. Según la UNCTAD, esto se debió principalmente a la menor demanda en las economías desarrolladas y también al debilitamiento del comercio en Asia Oriental y América Latina. Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2024 sugieren mejoras en el comercio mundial. Se espera que el aumento de la demanda de bienes medioambientales, como también la de los vehículos eléctricos y la mejora de las perspectivas económicas mundiales, impulsen el comercio este año. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que persiste la preocupación por las tensiones geopolíticas y las futuras interrupciones de las cadenas de suministros. Acá te muestro la tasa de crecimiento trimestral de los valores ajustados estacionalmente. El crecimiento anual se refiere a los últimos 4 trimestres. Las cifras para el cuarto trimestre de 2024 son estimaciones. El primer trimestre de 2024 es una hora. Esta fuente la hemos encontrado de las diapositivas de la UNCTAD, cálculos basados en las estadísticas de las naciones. Te preguntarás qué más quiere decir esta tabla, y pues, ella quiere decir que el comercio mundial en 2024 son más positivas que el año pasado. La UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. En otras noticias es importante acotar que los ministros de comercio de todo el mundo se reunieron a finales de febrero y principios de marzo, en la conferencia ministerial de la OMC. La reunión concluyó con algunos resultados positivos, pero también con una gran incertidumbre sobre qué camino vamos a seguir a partir de ahora. Aunque se llegó a un acuerdo en áreas como la facilitación de los servicios y la suspensión de los aranceles para los intercambios de datos,
muchas otras cuestiones como lo son la agricultura, la solución de las diferencias y el medio ambiente quedaron en completo suspenso. En otras noticias del comercio internacional actual, podemos notar que la principal venta de México a Venezuela en enero de 2024 fueron tapones y tapas, cápsulas de botellas, tapones roscados sobre tapas, precintos y otros accesorios para envases de metal común. Esto conllevó a 1.27 millones. Los principales orígenes de las ventas hacia Venezuela fueron de Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. La principal compra de México a Venezuela en enero de 2024 fue madera aserrada de Spensor. Y también podemos denotar que los principales destinos de las compras realizadas en Venezuela fueron Querétaro, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. Esta fuente la podemos encontrar en la Secretaría de la Economía Mexicana. Acá tenemos publicado todos estos datos que te acabo de mencionar. Tenemos otra noticia súper importante y es que Analdex viajará a Venezuela para explorar lazos comerciales. Esta visita al país se enmarca en la recuperación en las relaciones comerciales de Venezuela y Colombia durante el año pasado. Esta misión empresarial encabezada por Analdex llegará a Venezuela en mayo, con el fin de explorar lazos comerciales y encontrar nuevas oportunidades de inversión. El viaje incluirá la visita a las ciudades de Caracas y Valencia e irán cerca de 20 empresas colombianas. Tras el éxito de la misión del año pasado, el evento de este año será apoyado por el Instituto de Estudios Superiores de la República Bolivariana de Venezuela. La agenda contempla la visita a un centro de innovación en La Guaira y a la asistencia en la Feria Expo Fede Cámaras de Carabobo. El encuentro se enmarcará en la recuperación de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. También es importante conocer que durante 2024 las exportaciones de Colombia a Venezuela registraron un incremento del 6% frente a 2022. Los bienes más exportados fueron confitería de azúcar, plásticos en formas primarias, productos de panadería y molinería, manufacturas de hierro o acero y fertilizantes. Asimismo, según el último reporte del DEIN, entre enero y febrero de 2024, las ventas externas hacia el país vecino llegaron de 113.8 millones, lo cual representa un aumento del 25.9% frente al mismo bimestre de 2023. Hemos podido observar en estas noticias cómo Venezuela sigue participando en el comercio internacional, buscando diversificar su economía y establecer acuerdos con otros países. La situación actual ha motivado la búsqueda de alternativas y la exploración de nuevos mercados para impulsar el desarrollo económico del país. En general, el comercio internacional es una herramienta fundamental para el crecimiento de las naciones, permitiendo el intercambio de recursos, conocimientos y tecnología entre países. Es crucial para el desarrollo económico y la integración global de todos los países en el mundo. Personalmente, creo que es importante que Venezuela continúe buscando oportunidades en el comercio internacional, diversificando su oferta exportable y fortaleciendo sus relaciones comerciales con otros países, pues la colaboración y la apertura al mundo son clave para superar los desafíos actuales y construir un futuro próspero para su nación y economía. Ahora conozcamos las principales potencias del mundo. Ahora, dentro del comercio internacional, otro punto a tratar súper importante, se trata de las principales potencias del mundo. Y es que en la historia de la humanidad siempre ha habido países que se han considerado potencias mundiales, algo que han demostrado a través de la conquista de territorios y los avances tecnológicos, entre otras cosas. A continuación te diré cuáles son las potencias mundiales que predominan en el planeta en el año 2024. Y es que actualmente se considera que Estados Unidos de América, Rusia y China son los países más poderosos. Y si quieres descubrir más acerca de cuáles son los países más avanzados y poderosos del planeta, no te pierdas esta sorprendente lista. Dentro de las principales potencias mundiales en este 2024 nos encontramos que en la actualidad el poderío de una nación se basa principalmente en su poder económico, militar y político. Y es que en julio de 2020 en Estados Unidos seguía siendo la nación más poderosa del mundo. Muy de cerca le sigue Rusia, país que perteneció a la exunión soviética. Gracias a su enorme arsenal de destrucción masiva, un ejército de más de 2 millones de soldados y reservas naturales como las de petróleo de lo más extensas.
Y es que a continuación por acá te mostramos la lista de los principales países más poderosos del planeta. Y tenemos de primer lugar Estados Unidos de América, seguidamente de Rusia, como ya lo dije anteriormente. Tenemos también China, Alemania, Reino Unido, seguidamente de Francia, Japón, Israel, Arabia Saudita y por último los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, como hablamos de las 10 potencias mundiales de la actualidad, ya sabemos que Estados Unidos se mantiene a la cabeza del listado de los países más poderosos del planeta, gracias a su poderío militar, estabilidad económica y avances tecnológicos. Y es que, según varios estudios sociales y tomando en cuenta variables como lo son el Producto Interno Bruto per cápita y la influencia política sobre el mundo, aparte de la capacidad financiera en el comercio internacional, el poder militar y las relaciones con sus aliados, es que esta ha obtenido la siguiente lista de los 10 países más poderosos en la actualidad. Tenemos de primer lugar Estados Unidos, como ya lo habíamos mencionado, seguidamente de Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Israel, Arabia Saudita, Corea del Sur por último lugar. Y es que, como podemos ver y observar, solo se ha producido un cambio, y es que en el puesto número 10 de esta lista actualmente encontramos a Corea del Sur. Ahora bien, nos realizamos la interrogante primordial, y es: ¿quién es la verdadera potencia mundial? Y es que, bueno, con las fuerzas armadas mejor dotadas del mundo, un gran poder económico y la moneda de referencia a nivel mundial, tenemos Estados Unidos. Y es que ha logrado mantenerse como la nación más poderosa, y aunque en los últimos años se ha visto opacada por China, todavía sostiene su estatus de poder e influencia tanto en Occidente como en Oriente. Y es que, además de eso, podemos resaltar que posee las 3 compañías más valiosas del planeta, sí, como lo oyen, y estamos hablando de Apple, Google y Microsoft. Seguidamente podemos hablar de China. Como hemos venido mencionándolo en algunos rubros, el país asiático ha logrado superar al de las barras y las estrellas, pues en los últimos años obtuvo avances impresionantes, desplazando a cualquier otro territorio. Y es que también hablamos el tema de la fuerza militar, pues China supera en número de soldados a Estados Unidos, aunque no tiene la misma potencia como lo tiene este país. Y es que la mayor de sus virtudes es haber migrado a una economía basada en la tecnología y que busca en las telecomunicaciones, ciencia e infraestructura su mayor fortaleza. Seguidamente tenemos de Rusia, que no es menos importante, porque aunque no es de los más poderosos en cuanto a la economía y al Producto Interno Bruto, Rusia busca colarse en el listado debido a su sólida influencia y liderazgo político en el panorama mundial, y el tamaño de su territorio también es un gran beneficio. Por otro lado, sus fuerzas armadas acompañadas de un increíble y temible poder nuclear, pues esto los vuelve a una potencia del mundo increíble. Y es que cuando hablamos de las potencias mundiales, estas no cambian, pues los países que poseen el poder no lo han perdido, sino que son otros los que se van sumando de acuerdo a su crecimiento y desarrollo, por lo que en el panorama internacional siempre se puede esperar de las grandes naciones. Ahora bien, si ya hemos tratado de las principales potencias del mundo, es importante resaltar dentro de este punto es la gran sorpresa de la India y el retraso de Estados Unidos, y es que la India está preparándose para convertirse en la segunda economía más grande del mundo para el año 2075, así como lo oyen, superando no solo a Japón y Alemania, sino también a los Estados Unidos. Y es que actualmente la India es la quinta economía más grande del mundo, además de que cuenta con una población súper floreciente, lo que impulsa el pronóstico en el progreso del país, tanto en innovación como tecnología, así como también una mayor inversión de capital y una mayor productividad de los trabajadores. Esto lo explica Goldman Sachs, y es que durante las próximas 2 décadas la tasa de dependencia de la India será una de las más bajas entre las economías regionales, según dijo Shantanu Sengupta. Este es un economista de la India de Goldman Sachs Research. Ahora bien, como ya hemos hablado de los distintos puntos de las potencias
mundiales del 2024, todo lo que viene innovando la India, es importante conocer y irse preparando para lo que van a ser las principales potencias económicas para el próximo 2028. Y es que con que faltan 4 años es importante ya irlos estudiando e ir sabiendo a qué vamos a llegar a ese punto. Y es que dentro de las principales potencias económicas en el 2028, pues hacia el 2028 el poderío económico del mundo estará en manos de asiáticos, es decir, así como lo oyen, pues 4 de los 6 países con mayor Producto Interno Bruto a valores de paridad de poder adquisitivo del mundo serían asiáticos. Y es que de esta forma se desplazan las economías avanzadas europeas, excepto la alemana, a puestos inferiores, según un análisis del Fondo Monetario Internacional que se ha venido realizando por este tipo de organizaciones. Y es que según la clasificación mundial de países de estatistas en función de su Producto Interno Bruto por paridad del poder adquisitivo en 1992, 2010 y 2028, el ranking de las 10 naciones que conformarán las principales economías del mundo en 2028 son China, Estados Unidos, la India, Japón, Alemania, Indonesia, Rusia, Brasil, Francia y Reino Unido. Como ya hemos venido hablando de las principales potencias del mundo, vamos a indagar un poco más, por decirlo así, de 4 países en específico. Y es que vamos a hablar a continuación de China, Venezuela, Rusia y Estados Unidos. ¿Y por qué incluiremos Venezuela? Pues bueno, porque precisamente nosotros venimos de esa tierra y aquí estamos para poder exponerles todo referente al comercio internacional y qué papel fundamental juega nuestro país, Venezuela. Si nos referimos a la política comercial entre Rusia y Estados Unidos, ha habido una tensión entre las dos naciones en los últimos años, debido a la situación en Ucrania y las influencias de Rusia en otros países. En términos de desarrollo económico, Estados Unidos sigue siendo una de las principales potencias económicas del mundo, mientras que Rusia tiene una economía más pequeña, basada principalmente en el sector energético. A pesar de estas diferencias, hay algunos lazos comerciales entre las dos naciones, especialmente en el campo de la energía y los recursos naturales. Por ejemplo, hay 2 acuerdos bilaterales comerciales importantes entre Rusia y Estados Unidos: el Tratado de Cooperación Comercial y Economía y el Acuerdo de Comercio e Inversión. También algunas iniciativas regionales como el Cuadrángulo del Pacífico y la iniciativa del Foro entre el Este de Asia y el Pacífico. El Tratado de Cooperación Comercial y Economía, conocido también como el Tratado de Chernobyl, fue firmado en 1993 buscando promover el intercambio comercial entre las dos naciones, a través de la eliminación de las restricciones a la inversión comercial y la reducción de aranceles e impuestos. Sin embargo, la relación entre estos países, sobre todo entre Rusia y Estados Unidos, lo que estamos hablando, se deteriora después de la invasión rusa hacia Ucrania en el 2014. El tratado fue dejado a un lado. La relación entre Rusia y Estados Unidos continúa siendo tensa, debido a las tensiones en Ucrania, el uso de los ciberataques y la política exterior rusa. Aunque la cooperación comercial entre los dos países o estas dos naciones sigue existiendo y se ha visto reducida en los últimos años. La política comercial entre Rusia y Estados Unidos ha sido bastante compleja y cambiante todos estos últimos años, a pesar de la tensión política y la relación de la que ya venimos hablando. La relación comercial se sigue manteniendo relativamente estable durante todos estos años. Este tratado tiene una gran importancia para la relación comercial entre Rusia y Estados Unidos. El tratado ayudó a promover las inversiones estadounidenses en Rusia y la entrada de productos estadounidenses hacia este país o el mercado ruso. Además, podemos hablar del trato que marcó el comienzo de una nueva era en la cooperación económica y comercial entre ambas naciones, incluyendo la creación de fondos de desarrollo ruso-estadounidenses en el intercambio internacional de jóvenes ejecutivos.
El tratado tuvo un efecto positivo en la economía rusa, que experimentó un crecimiento sostenido durante varios años. Estados Unidos es el principal socio comercial de Rusia y las exportaciones y las importaciones entre ambos países se ha visto en aumento en estos últimos años. Sin embargo, la relación entre los dos países se ha visto un poco afectada por la implementación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que se ha visto limitado por la inversión estadounidense en Rusia y la importación de productos rusos. Además, la política de la administración de Biden desaceleró la economía de la relación comercial. A pesar de todo, los dos países siguen manteniendo lazos comerciales sobre el sector energético. Es un importante proveedor de petróleo y gas natural a Estados Unidos, aunque la política del gobierno estadounidense ha limitado el comercio de este sector. El desarrollo económico de Rusia y Estados Unidos son muy distintos. Rusia es un país con una economía de un solo sector basada principalmente en la industria extractiva, en particular el petróleo y el gas. Estados Unidos, por lo contrario, tiene una economía diversificada, con las fuertes industrias de servicios, manufacturas y tecnología. Esto se refleja en los índices de desarrollo humano, donde Estados Unidos ocupa el lugar de número 3 en el ranking del desarrollo humano de la ONU, mientras que Rusia ocupa el puesto 57. Los indicadores de desarrollo humano incluyen variables como la expectativa de la vida, la esperanza de la vida, el nivel de educación diversificada, con las fuertes industrias de servicios, manufacturas y tecnología. Esto se refleja en los índices de desarrollo humano, donde Estados Unidos ocupa el lugar de número 3 en el ranking del desarrollo humano de la ONU, mientras que Rusia ocupa el puesto 57. Los indicadores de desarrollo humano incluyen variables como la expectativa de la vida, la esperanza de la vida, el nivel de educación y la tasa de mortalidad infantil y el índice de per cápita. En los últimos años, Rusia ha experimentado una disminución en muchos estos indicadores, mientras que Estados Unidos ha experimentado una mejora. Esto se debe en parte a la consecuencia que estamos hablando de la guerra en Ucrania, las sanciones económicas y el declive del petróleo y la fuga de talento y capital. En estos últimos años, millones de personas han dejado Rusia para buscar una vida mejor en otro país. Esto ha tenido un impacto negativo en la economía rusa, ya que desapareció una gran parte de talento y la fuerza laboral. Además, muchos empresarios e investigadores extranjeros han decidido retirar sus inversiones de Rusia. Esto se debe a la incertidumbre y el riesgo asociado con las sanciones económicas y el conflicto militar para entender la fuga del capital de Rusia. Hay que tener en cuenta en el Fondo de Estabilización Nacional. Este fondo era una reserva de dólares y divisas que se utilizaba para invertir en infraestructuras y las iniciativas estatales y aseguraba que Rusia no sufriera un impacto de cambios de precio de petróleo. Este fondo se creó en el 2004 y se mantuvo así hasta en el 2014, cuando Rusia invadió Crimea. A partir de este momento y a raíz de las sanciones económicas y la reserva se ha reducido y se ha tenido un impacto en la economía rusa. Esto se ha reflejado en la partida de valor de moneda rusa y la reducción de la economía rusa. Uno de los principales problemas ha sido el aumento de la inflación que afecta la capacidad de ahorros y consumo de los rusos. Además, esto ha tenido un impacto negativo en el nivel de la vida de la población. Al mismo tiempo, la fuga de capital ha afectado al sector bancario ruso, ya que las autoridades financieras están teniendo dificultades para recaudar impuestos y mantener la estabilización del sistema financiero. Todo esto ha tenido un impacto negativo en el mercado de valores ruso y la provocación de una crisis de inversión extranjera, dado que muchos inversionistas han perdido confianza en la economía rusa. Y podemos hablarte de un ejemplo de las principales exportaciones de Rusia, que es el gas natural, que es una de las principales fuentes de ingresos de este país. Los principales clientes de este recurso son Alemania, Italia y China. Sin embargo, estos países han reducido sus importaciones de gas natural ruso en respuesta a la invasión de Ucrania. Esto ha tenido un impacto en la economía rusa y ha también afectado a los precios del gas en todo este mundo, ya que muchos países están buscando alternativas para suplir la falta de suministro.